Y continuamos hablando del impacto de la pandemia en la desigualdad económica y en el acceso a servicios y derechos. Una investigación desplegada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba se propuso generar datos sobre el acceso efectivo a derechos y servicios por parte de las familias de la ciudad de Córdoba, a la vez que indagó sobre las condiciones económicas y el impacto que generó en los distintos niveles socioeconómicos. También se utiliza el impacto de las políticas y dispositivos estatales para atenuar los cimbronazos del virus. Vamos a hablar con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, María Inés Peralta, que está con nosotros. María Inés, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal? Muy bien, bueno, un gusto tenerla por aquí justamente para acercarnos a esta investigación que han podido definir en 10 claves, ¿no? Pero primero, ¿cómo surge esta investigación, María Inés? Bueno, esta investigación surge a partir de una convocatoria en diciembre del año pasado con fondos de la Secretaría de Políticas Universitarias que llegó a cada una de las universidades a través de sus secretarías de Ciencia y Técnica. Y nosotros en la facultad decidimos, en lugar de solamente dar difusión para que equipos de investigación se presentaran a esa convocatoria, decidimos pensar un proyecto institucional, o sea, un proyecto en donde de forma colaborativa 13 equipos de investigación que trabajamos en distintos aspectos, en distintos campos de políticas públicas, nos reunimos para pensar un proyecto institucional poniendo el foco en temas y problemas estratégicos de la época, como es el tema de la desigualdad. Ustedes saben que América Latina es el continente más desigual del mundo, entonces las desigualdades, porque justamente en este proyecto hablamos de las desigualdades, ya que diversas relaciones y vinculaciones con instituciones públicas y organizaciones sociales afectan a las desigualdades. En general, muchas veces cuando se habla de desigualdad rápidamente se lo asocia al problema de la pobreza o al problema de los ingresos, ¿no? Y en realidad son múltiples aristas las que afectan a la realidad de la desigualdad. Y conjuntamente con eso, cruzamos la desigualdad con el tema del acceso a derechos, porque ustedes saben que todos y todas los ciudadanos argentinos somos iguales ante la ley, pero el efectivo acceso a esos derechos se da de manera desigual. Entonces, esta combinación nos llevó a definir 4 ejes temáticos: salud, trabajo, educación, conectividad o accesibilidad a Internet e información pública. Y sobre esos ejes hemos trabajado en una primera etapa cuantitativa, que es lo que hemos comenzado a difundir estos datos, y vamos a continuar a partir de unos 15 días con la etapa cualitativa. Claro. ¿Y cuáles fueron, las principales conclusiones a las que arribaron, analizando estos ejes que mencionó María Elena? A ver, vamos a ver si la podemos recuperar. Con María Inés Peralta, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, sobre este título que impacta, ¿no? La pandemia ha profundizado la desigualdad económica entre los distintos niveles de la población de la provincia de Córdoba. Ahí la recuperamos, María Inés. Sí. Ahí está. Le preguntábamos, María Inés, nosotros... claro, ¿cuáles han sido las principales conclusiones a las que llegaron, a las que más les impactó? Bien, las principales conclusiones, aclaro que esto es un estudio sobre la ciudad de Córdoba. Ciudad, perfecto. Ciudad. Bueno, podríamos agrupar los principales resultados como en 2 grupos. Hemos indagado primero algunas cuestiones vinculadas al acceso a servicios que y su desigualdad en un momento previo a la pandemia. Y también hemos indagado cosas que sucedieron en el momento de la pandemia, porque en general todos decimos que la desigualdad que ya existía en nuestras ciudades y nuestras provincias se ha profundizado con la pandemia, ¿no? Entonces, algunos de los datos para expresar y mostrar esta desigualdad, por ejemplo, tiene que ver con servicios básicos, como uno podría definir el gas natural en esta época de frío, ¿no? Y entonces nosotros ubicamos a la ciudad, dividimos a la ciudad en barrios que se pueden caracterizar como de sectores bajos, medios, medios altos y altos. Y, por ejemplo, el acceso al gas natural, en promedio, el 72% de los hogares acceden al gas natural,
pero solamente el 6% de los hogares de los sectores bajos acceden al gas natural. Ese es un dato muy contundente respecto a las diferencias que existen en los distintos sectores, ¿no? María, respecto a los servicios pensaba en esto de Internet, ¿no? Tanto se ha hablado en este año y medio de educación digital. ¿Han podido arribar alguna definición respecto a ese tema en el estudio que han realizado? Sí, yo creo que este tema es un tema, bueno, que está siendo tema de agenda todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el acceso a computadoras, teléfonos celulares y el servicio de Internet, hay también accesos muy diferenciales. El 21% de los hogares de los sectores bajos dispone de una PC, mientras que en los sectores altos, en la otra punta, el 61% de los hogares tiene PC. O, por ejemplo, en los hogares de sectores bajos hay menos de un celular por persona en cada hogar, mientras que en los sectores altos hay más de un celular por persona. Entonces, este dato que era previo a la pandemia, imaginemos cómo impacta cuando en la pandemia la educación se ha tenido que resolver a través de esta accesibilidad, o también quienes podían hacer teletrabajo, esto también era una condicionante, ¿no? ¿Qué han podido? Sí. No, iba a vincular este dato con este dato previo a la pandemia con el dato dónde están las dificultades para sostener la continuidad educativa durante la pandemia. Claro. Y acá vemos que ha sido mucho más complejo sostener la continuidad educativa en el nivel secundario que en el primario. Eso es común en todos los sectores sociales. Y también es común que la pandemia ha afectado una continuidad educativa, una permanencia en la escolaridad, ¿no? En general, en los distintos sectores. Por ejemplo, en un promedio entre los distintos sectores, el 72% de niños y niñas ha podido sostener la continuidad educativa en la primaria, pero en los sectores bajos eso se reduce al 56%. O sea, los niños y niñas de los sectores bajos han tenido mayores dificultades para sostenerse en el nivel educativo. Y esto claramente se vincula con el dato que decíamos recién respecto a la accesibilidad. Y la conectividad, ¿no? Sí, es impactante la brecha, ¿no? ¿Qué ha pasado, qué han podido observar con respecto al acceso a la asistencia médica, a las coberturas de salud en este tiempo no tan complejo de pandemia? Así es. Sí, otro dato muy significativo, podemos decir que la cobertura de salud, hay una situación también diferencial enorme. El 50% de los hogares en los sectores bajos solamente cuentan con el sistema público de salud, mientras que en el sector alto, más del 90% de los hogares, además del sistema público de salud, al cual todos accedemos, se cuenta con obra social o con prepagas. Entonces, esto claramente, y ese es el dato previo a la pandemia, porque esa es la cobertura. A la hora de pensar en la posibilidad de la asistencia médica, en general, supongamos, cuando hablamos de atención médica, dificultades que hay para la atención médica no es solamente en relación al COVID, sino también en general, en operaciones, en atención de enfermedades crónicas, etcétera. Ahí sabemos que en todos los sectores sociales ha habido dificultades porque el sistema de salud privado y público, tuvo que priorizar la atención a la pandemia, ¿no? Pero en los sectores bajos, el 41% de los hogares tuvieron dificultades para acceder a la salud, mientras que en el sector alto este porcentaje se reduce al 25%. O sea, está claro que hubo dificultades en todos los sectores, pero siempre el sector bajo es el que ve el mayormente perjudicado esta cuestión. Claro, y otro las dato brechas que sorprenden, María, ¿no? Sí, adelante. No, perdón. Otra cosa, ustedes vieron que en general se dice, el COVID llega a todos los sectores por igual. Se distribuye democráticamente el contagio de la pandemia. Lo que estamos viendo en los sectores bajos, es un 70% mayor que en los sectores altos. Claro. Esto tiene que ver
bueno, uno lo puede relacionar. Nosotros ahora vamos a avanzar en la etapa cualitativa, donde vamos a poder profundizar algunas cuestiones, ¿no? Pero en general los sectores bajos son los que no pueden hacer teletrabajo, los que no cuentan con los servicios necesarios, donde hay mayor hacinamiento. Entonces, las posibilidades de sostener los protocolos de cuidado son mucho más limitados que en los sectores altos. Es muy interesante el trabajo, María Inés, porque habla de esta brecha que se ha agudizado en etapa pandémica. Es muy interesante el trabajo que han realizado allí en la Facultad de Ciencias Sociales. Agradecerle, María Inés, el tiempo. Muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por conectarse. Por favor.